Muy buenos días, alumnos. Quien les habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad vamos a tratar el tema el lenguaje científico. Pero, como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones, damos inicio a la clase del día de hoy, que es el lenguaje científico. Vamos a hablar del lenguaje científico. El lenguaje científico, ¿no?, especializado, que restringe la función del lenguaje básicamente a la información. Este lenguaje es de dominio universal y convencional, siendo exacto en las ciencias formales, objetivos en las ciencias naturales y aproximadas en las ciencias sociales. Los lenguajes científicos tienen las siguientes cualidades: claridad, precisión, exactitud, también tiene operatividad, rigurosidad, simplicidad. Son impresionables. Como podemos observar aquí, el lenguaje científico se diferencia del lenguaje que tenemos, el lenguaje especializado, que se restringe la función del lenguaje básicamente a la información, al otro tipo de lenguaje que tenemos, que nos lleva a la información, ¿no? Básicamente recibimos información a través del lenguaje, pero el lenguaje científico tiene varias cualidades, ¿no? Estamos viendo que es más claro, con claridad. Cuando hablamos del lenguaje científico, ya se emplea como es la ciencia, ¿no?, en el cual tiene que haber claridad, precisión, exactitud, univocidad, operatividad, rigurosidad, simplicidad, ¿no?, el cual es impresionante. Es muy diferente al lenguaje especializado, que básicamente siempre está acostumbrado a llevarnos información. El lenguaje científico tiene que ver con lo que es la ciencia. Y también tenemos el lenguaje lógico. ¿Cuándo es un lenguaje lógico? El lenguaje lógico es un lenguaje científico. Se caracteriza por ser eminentemente simbólico. Además, es exacto, convencional y universal, porque tiene una sola interpretación y su significado es único para todos. Desde este punto de vista, el lenguaje lógico es puramente formal, independientemente de los contenidos semánticos. Y tenemos aquí en el análisis, cuando hablamos del análisis, un análisis lógico de un razonamiento o inferencia, se forma en cuenta únicamente la estructura formal de las proposiciones y la inferencia será válida o inválida, solamente en función de su forma lógica, ¿no? Aquí estamos hablando del lenguaje lógico, ¿no? El lenguaje lógico dice que es un lenguaje científico. Se caracteriza por ser eminentemente simbólico, lo representamos mediante símbolos. Además, es exacto, es convencional y universal, porque tiene una sola interpretación. Una sola interpretación y su significado es único para todos. Aquí nos está hablando claro, desde el punto de vista del lenguaje lógico. Desde el punto de vista del lenguaje lógico, es puramente formal, independientemente de su contenido semántico que tiene, ¿no? Y en el análisis lógico de un razonamiento, cuando nosotros razonamos, ¿no?, y utilizamos muchas veces la razón o la lógica cuando nosotros queremos deducir algo,
Se forma en cuenta, dice, únicamente la estructura formal de las proposiciones y la inferencia. Será válido o inválido solamente en la función de su forma lógica. Cuando estamos desarrollando, de repente están desarrollando el examen. Por lógica, a veces empleamos por lógica. Esta es la respuesta, ¿no? Cuando nosotros decimos por lógica, siempre empleamos a veces la lógica, ¿no? Aquí, tanto de repente en el trabajo o lo que nosotros estamos realizando, siempre formulamos lo que es la lógica. Y aquí estamos viendo que el lenguaje lógico es un lenguaje científico y se caracteriza por ser eminentemente simbólico, exacto y convencional. También tenemos la filosofía del lenguaje. ¿Qué nos dice la filosofía del lenguaje? Es conocida como uno de los campos o ramas de la filosofía que se encarga del estudio de todo aquello realizado al lenguaje. De una manera más específica, especializada, estudia e investiga los fenómenos inmersos, dice, en la verdad. Significado, la referencia de la traducción, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso del lenguaje o también conocido como la pragmática, la comunicación, la interpretación, todo esto partiendo desde un sentido lingüístico. Los filósofos consideran al lenguaje. Cuando decimos que estudia la filosofía del lenguaje, estamos viendo que la filosofía del lenguaje se encarga del estudio de todo aquello relacionado con el lenguaje, ¿no? De todo aquello que se relaciona con el lenguaje, ya sea la traducción, el aprendizaje, la creación, ¿no? La creación mismo del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso mismo del lenguaje, o también conocido como pragmática, la comunicación, podemos decir que la filosofía del lenguaje es más extensa e universal para el estudio del lenguaje. También tenemos a Heráclito y Parménides. ¿Qué nos dice Heráclito y Parménides acerca del lenguaje? Coinciden en considerar el lenguaje como un aspecto de la realidad hablante, y para muchos filósofos presocráticos es el lenguaje del ser, ¿no? Acá vemos para Heráclito y Parménides, ellos también nos hablan del lenguaje y ambos coinciden en considerar al lenguaje como un aspecto de la realidad, ¿no? En la realidad que nosotros vivimos, el algo que el ser humano tiene que realizar. La realidad hablante, ¿no? Porque nosotros para poder expresarnos, para poder comunicarnos, tenemos que emplear el lenguaje, ¿no? La comunicación. Aquí los filósofos presocráticos, el lenguaje es el ser, ¿no? Es el ser, porque ellos consideran que el ser humano tiene que comunicarse mediante el lenguaje. Y también tenemos a los sofistas. ¿Qué nos dicen? Primero vamos a hablar de los sofistas. ¿Qué nos dicen los sofistas? Los sofistas investigan el lenguaje desde la perspectiva gramática, retórica y humana. Se ocupan de examinar en qué medida los nombres del lenguaje son o no convencionales y llegan a la conclusión, muchos de ellos, de que los nombres son convencionales. ¿Qué hacen los
¿Qué hacen los hombres para poder entenderse? ¿No? Aquí, poco más extenso, podemos decir que son los sofistas para deducir lo que es el lenguaje. Ellos investigan, dice, de una perspectiva desde la gramática ya, la gramática, la retórica y humana. Se ocupan de examinar los nombres del lenguaje. ¿Son o no convencionales? Y es así que ellos llegan a la conclusión que dice que el lenguaje es convencional. Muchos de ellos llegan a la conclusión que el lenguaje es convencional. ¿Qué hacen los hombres para poder entenderse? El lenguaje convencional es correcto, porque si no existiera el lenguaje, ¿cómo nosotros nos podemos comunicar? ¿Cómo nos vamos a entender? Por eso que ellos también investigan y lo analizan junto con la gramática, la retórica y la humanidad. Y llegan a la conclusión que el lenguaje es convencional y que los hombres tienen que tener el lenguaje para poder comunicarse, ¿no? Para poder expresar sus sentimientos, para poder entenderse. Si no existiera el lenguaje, ¿cómo se pueden entender los hombres? Eso es lo que consideran los sofistas. Y para Aristóteles, ¿qué nos dice Aristóteles? ¿Qué nos habla acerca del lenguaje? Introduce además de la relación del lenguaje con la realidad, el concepto mental o lógico. Para Aristóteles, algo también que coincide en parte con lo que es con Heráclito y Parménides, porque Parménides también nos habla del lenguaje acerca de un aspecto de la realidad para que el hombre pueda ser y pueda comunicarse. Aquí Aristóteles nos introduce además la relación del lenguaje con la realidad, que tiene que ser algo real para que el ser humano se comunique. El concepto mental o lógico. Aquí nos habla el de la realidad y del concepto mental o lógico. Es decir, que por lógica el ser humano tiene que haber el lenguaje para poder expresarse y comunicarse. Y la filosofía del lenguaje, que nos dice aquí, alcanza su mayor desarrollo, la filosofía del lenguaje, en el siglo XX, llegando a considerar el análisis del lenguaje como el objeto principal de la filosofía. Estamos viendo que también como la filosofía estudia también al lenguaje, ¿no? Y alcanza, aquí estamos viendo que alcanza su máximo desarrollo la filosofía del lenguaje en el siglo XX. Dice, llegando a considerar el análisis del lenguaje como el objeto principal de la filosofía. Siempre estamos viendo que la filosofía se encarga de estudiar el lenguaje como un todo, de una manera ya más universal y completo. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta la siguiente clase. Y como dice el Haitás, yo me quedo en casa y a seguir quedándonos en casita y que Dios los bendiga. Muchas gracias.